cineasta. No, yo quería ser astronauta. ¿Astronauta? Sí, lo cuento siempre porque aparte quise ser astronauta hasta los 12, 13 años, no es que era de muy chiquito. Todavía estás a tiempo. Estoy a tiempo, estoy a tiempo. Pero imagínate que nada tenía que ver con el cine que después estudié. A muchos les gusta el cine. Está con nosotros Diego Soffici. Fuerte el aplauso para el Bienvenido, maestro. Diego. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, ¿Cómo ¿qué hace quería este hacer? muchacho cuando estás cada vez más joven? No, es tremendo. La verdad. Este le compró ¿Es la moto lo que te hace joven? No, el secreto no lo voy a dar acá. Ah, ¿Estás no, loco, no, vos? no, es tuyo. Eso me lo guardo. Le compraste el secreto a alguien, Ah, ¿verdad? no sé. La vi a No, alguien. eso no ¿Qué ves. querías hacer vos cuando eras chico, Diego? Yo era chico, creo que estaba más vinculado a la arquitectura, todo ese, Bueno, pero la al creación arte. de espacios, sí, al arte, Al pero arte más seguro. vinculado a la creación de espacios. Mirá qué lindo. Sí, sí. De hecho, me duró bastante porque yo estudié en la Escuela Industrial Superior y me recibí de técnico constructor. Ah, bueno. Con lo cual, hasta los 18 años, te diría 17 años, seguía con la idea. Después cambié. Qué lindo. Bueno, Sí, y después dentro cambié. del cine, los cineastas trabajan mucho con arquitectos, con decoradores, o sea, tiene una pata por ahí. Y trabajamos con el espacio también. Con el espacio, Sí, entonces... el espacio y el tiempo. De alguna forma pudiste mezclar estas dos Sí, pasiones. sí. Creo que todo sirve, ¿no es cierto? De hecho, bueno, tiene elementos artísticos como el dibujo artístico, el dibujo en sí. Claro. Y bueno, son elementos que están en teoría del color. Todo sirve. Bueno, sí. nosotros a partir de ahora tenemos nuestro espacio de cine en Recreo Diario. R de Cine es el nombre como aparece en pantalla. Y a partir de ahora vamos a empezar a recorrer la historia del cine. Para eso tenemos que volver al origen del cine. Exactamente. Porque siempre decimos, bueno, vamos a hablar de cine, que esto, que lo otro. Pero en realidad, ¿sabemos cuándo nació el cine? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo nació? Hoy discutíamos con A ver. Vicky, conversábamos y decíamos, esto ha sido más o menos a comienzo del siglo, siglo XX. Estábamos equivocados. Fue antes. Estaban equivocados. En realidad nació oficialmente en 1895, el 28 de diciembre, porque es la primera proyección cinematográfica. Pero previo a esto hay toda una historia que también vamos a tratar de aclarar un poquito. Desde el hombre de las cavernas ya se visualizaba en sus dibujos, en las pinturas rupestres, que quería darle a sus historias movimiento, porque de esto se trata, imágenes en movimiento. Entonces, si nosotros indagamos en esas pinturas, que sobre todo se descubrieron mucho en España y en Francia, van a ver que los dibujos no son dos bisontes, por decirte algo, superpuestos. En realidad los hombres de aquella época trataban de darle movimiento al bisonte de esa manera. Entonces, al mismo bisonte le hacían 8 patas o 2 cabezas, pero porque en realidad estaban haciendo una secuencia de movimiento. Entonces, a partir de ahí, ya la cuestión de la imagen en movimiento fue una obsesión, en buen término digo, de todo lo que vino, como por ejemplo la linterna mágica, las sombras chinescas cerca de 1600. O sea, el hombre siempre intentó impregnarle de movimiento a las imágenes. Hasta que, después de, muchos años, llegamos al 1895 con la primera proyección, que es la llegada del tren. Nosotros estamos yendo un poco rápido, pero digamos, esta imagen que estamos viendo es la salida de la fábrica. A ver, los Lumière, que fueron los autores de estas imágenes, eran hijos de un empresario de la fotografía en Francia, en Lyon. Esta fábrica que nosotros veíamos era la fábrica del papá de Augusto y de Luis. Ellos fabricaban elementos e insumos de fotografía, entonces estaban vinculados a la técnica fotográfica. Y ellos fueron los primeros que inventaron un equipo que servía para filmar y para proyectar. Que esto lo diferenció de Thomas Edison en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Thomas Edison en Estados Unidos había inventado un equipo que se llamó el kinetoscopio, que era un sistema individual donde cada persona, a través de un ocular, podía ver una cinta de cine que corría adentro, a través de unas roldanas, y veía unas imágenes de 30 segundos, más o menos así. Pero era individual. Pero era individual. Lo que hicieron los Lumière fue inventar este equipo que posibilitó que la gente reunida en un salón, en este caso era en un café, a través de un lugar oscuro y de una pantalla que habrá sido un lienzo, pudiera ver una proyección. Y vos me preguntás, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Provocó un pánico terrible. Porque la Eso gente, es lo que yo te contaba hoy. Claro, la gente no conocía esto. Entonces, los primeros que se sentaron y pudieron ver que un tren se venía encima de ellos, ¿qué provocó? Un espanto como es esta. Es que Esta era es la muy imagen. real. Esto que están viendo ustedes ahora, que obviamente era cine mudo, chicos, esta música está hecha para el video de YouTube, ¿no es cierto? Esta imagen del tren que se viene hacia cámara
fue la primera proyección de cine de la historia del cine y que provocó en la gente un pánico que muchos se levantaron de sus sillas y se fueron corriendo. ¿Dónde fue esto? Esto fue en un café de Lyon y digamos, fue el puntapié inicial. Ahora bien, nosotros estábamos viendo recién como imagen de apoyo distintas imágenes que tienen que ver con la vida cotidiana. Y de eso se trata las primeras películas de los Lumière. Los Lumière lo que hacían, por eso decían que era una especie de documental. O dicen, quizás los orígenes del documental se encuentran en las imágenes de los Lumière. Porque ellos filmaban escenas de la vida cotidiana, como estamos viendo, una jugada de cartas. Una familia tomando el té. Una familia tomando el té, o el papá y la mamá dándole de comer al bebé, como creo que ya lo vimos, que en este caso era uno de los Lumière que le estaba dando de comer con su mujer y su hijo. Se estaban tomando un fernecito, me dicen por acá. Bueno, puede ser, me parece un brandy, que... Sí, pero no eran ficción, esto era algo de la vida no real. Era ficción, Entonces, No eran actores. No eran actores. A ver, ¿qué característica tenía? Justamente, primero, eran escenas de la vida cotidiana, no existía la ficción. Por otro lado, ¿qué características estéticas tenían? Era una cámara muy frontal hacia los acontecimientos, no había todavía, si bien en el tren vemos que hay como una perspectiva, pero en general era más frontal hacia lo que estaba aconteciendo, como la salida de la fábrica, como lo que veíamos del desayuno, de las cartas. Una cámara fija. Pensemos que no existía el movimiento de cámara, no existía la edición, no existía el montaje todavía. Claro, no estaba todo eso. Todo eso no estaba. Esto, digamos, duraba 1 minuto porque el rollo que entraba en el equipo era de 52 segundos exactamente y filmaba a 16 cuadros por segundo. O sea, todavía no filmaban a 24 cuadros por segundo. Claro. Eso después se perfeccionó a través de un estudio que tiene que ver con la percepción de la retina, que es un estudio muy científico donde se determinó que para que el hombre pueda ver una imagen en movimiento en continuidad, el cerebro lee las imágenes 24 cuadros por segundo. ¿Es cierto que en algunas películas se mete un cuadro más para meter información subliminal? No. Subliminal. No, hay mucho... En el Club de la Pelea está. Pero está bien que lo pregunten, porque viste que se dicen de los cuadros a 30 cuadros. A ver, metía marcas. A ver. De gaseosas. Más que vos podés, en lo que vos me estás preguntando, vos podés trabajar un estilo de montaje que después en alguno de las participaciones lo vamos a ver, y sobre todo en los rusos, donde dentro del discurso vos podés poner una subinformación. Bien. Que se puede llamar subliminal, lo he llamado así, pero en realidad está dentro del concepto del montaje, está pensado para la película, digamos, y no es un cuadro adicional, está dentro de los 24 cuadros. Bueno, porque, vuelvo a repetir, 1 segundo son 24 fotos. O sea, a ver, para que entienda la gente que nos está viendo, ¿no es cierto? Vos sacás 24 fotos, las pegás, las editas una atrás de otra, y pasada a 24 cuadros por segundo a esa velocidad, da el movimiento. Antes era 16 cuadros porque no estaba el estudio todavía totalmente perfeccionado. Pero cuando se llegó a la conclusión que el ojo podía leer eso y que creaba en el cerebro la idea de continuidad, se determinó eso. Ahora bien, después, y esto lo veremos más adelante, cuando surge la televisión, esto cambia, ¿no es cierto? Y también cambia el formato, ¿no? Con la televisión. También cambia el formato. Bueno, el cine mismo cambió muchas veces de formato, ¿eh? Ojo. De la importancia también en las cuestiones políticas, porque los rusos, en realidad, en aquel momento era un paso de los zares a la Unión Soviética, donde utilizaban esto como una estrategia de forma de convencer, y después también Estados Unidos lo hizo, imponiendo la bandera en cada una de sus películas. Es verdad, Martín, el cine, pensemos que todo el siglo XX, digamos, fue un elemento de comunicación muy importante, una herramienta poderosísima. Es más, la más poderosa. Claro, no estaba ni la radio. No estaba la radio, no estaba la televisión, no existía internet, nada. Entonces, ¿cuál era la herramienta más poderosa para poder, digamos, de alguna manera, expandir un discurso? El cine. Entonces,
El cine, por eso Estados Unidos en esto fue muy inteligente, que después obviamente lo hicieron los rusos, fue, digamos, invertir mucho dinero, generar una industria que aún hoy es una de las industrias más fuertes del mundo, para poder ese discurso, poder expandirlo en el mundo. El acorazado es una que podemos recomendar. El acorazado de Potenkin, que es de Sergio Eisenstein, es una película rusa, pero tenemos que detenernos un poquito, porque todo eso pasó después de una revolución. Bien. Me acuerdo cuando estudiaba, Eisenstein era mi favorito. Ahora podemos hablar. Eisenstein fue realmente un teórico del cine, no me quiero adelantar, por eso quiero ir paso por paso. En otro capítulo. El origen. Hoy vemos el origen y después del origen tenemos mucho para hablar también. Por supuesto. Y invitemos también a la gente que si tiene alguna duda respecto, porque hay mucha gente que no estudia cine, que no está vinculada al cine y que le encanta. Y que le encanta saber sobre teoría. Bueno, acá tenemos un especialista. Qué lindo, si usted nos quiere mandar preguntas, bueno, vamos a estar leyéndolas para que Diego pueda aclararlas. Y es importante porque conocer, yo siempre digo que nosotros para entender dónde estamos parados, también reforzar nuestras identidades y todo, tenemos que conocer nuestro pasado, porque si no, es como una familia, es decir, ¿de dónde vengo? ¿Cuál es mi árbol genealógico? Última pregunta chiquitita, ¿qué pasaba con el teatro en esa época cuando nacía el cine? ¿Había una competencia? Buenísima tu pregunta, buenísima, porque como podrán ver, la frontalidad de las películas de Lumière tiene que ver con el concepto teatral. El teatro era poderosísimo en esa época, muy poderoso. Digamos, como elemento de entretenimiento y como obviamente elemento de comunicación y artístico. Y lo que hace el cine de Lumière es lograr tomar la frontalidad del teatro, que después los cineastas que vienen y que ya empiezan a esbozar elementos de ficción, toman también el concepto del teatro de escena. Pero el teatro es una herramienta que inspira en el cine. Después vamos a seguir hablando, obviamente, de todo esto. Alguna vez alguien dijo que si sigue evolucionando el cine con 3D, con todos la utilización de los sentidos, iba a terminar siendo teatro. Claro, se volvería. Pero acá ellos dos no creo que compartan esto. ¿Se imaginan qué hubiese pasado si Marilyn no hubiese nacido en esta época? Si tuviera Instagram Marilyn Monroe, por ejemplo. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos, no te muevas de ahí. Venimos. Con mucho más Recreo Diario, dale. Gracias.